Muy buenos días, en esta primera parte del video vamos a introducir a los grafos planos o planares. El ejercicio nos dice que ese grafo que estamos viendo en pantalla es plano. Determinemos si el grafo podemos hacerlo plano. Recordemos que todo grafo plano era aquel que se puede dibujar en el plano de manera que ninguna de sus aristas se cruce. El ejemplo en pantalla, acá tenemos un grafo plano. Podemos dibujarlo y que ninguna de sus aristas se cruza. En este caso, nuestro problema es decir, este grafo que tenemos acá es plano. La solución más rápida que podemos ver es probar de sacar las aristas para que no se crucen. Por ejemplo, si seleccionamos esa arista, la que está pintada de rojo y la sacamos del grafo, si agarramos también la otra arista y la sacamos del grafo, si tenemos otra arista, acá sacamos la arista rojo al otro lado. Podemos sacar ahora esa otra arista que estás viendo en pantalla. La podemos sacar así. La roja no está dibujada, pero estaría encima. Esa primera roja podríamos dibujarla entre esto, que sería así. Ya esto de acá lo quitamos. Bueno, si tenemos que esa roja, si sacamos esa de ahí, obtenemos esta roja, la que tenemos por acá, esta de acá. Si sacamos esta de acá también, si intentamos ponerla por este lado, se cruza y ya se nos estaría cruzando. Con lo cual parece que esa que tenemos acá ya no tenemos manera de sacarla. Si la pudiéramos sacar, si confirmaríamos que el grafo es plano, pero parece que no hay manera de sacarla. Igual no nos sirve para demostrar en el ejercicio para decir parece. Lo que tenemos que hacer es justificar que el grafo, nuestra primera sensación, no es plano, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, para eso podemos aprovechar una propiedad que conocemos, lo que se llama teorema de Kuratowski. Digamos que este teorema nos dice que un grafo es plano si y solo si no contiene ningún subgrafo homeomorfo a K5 o a K33. Es decir, que no contiene ningún subgrafo que sea igualito o más parecido a estos dos que tenemos en pantalla. Teniendo en cuenta esta propiedad podemos analizar lo siguiente. Pasando ahora a nuestro grafo, podemos eliminar las aristas que hay rojas y lo estamos transformando por el homeomorfismo en el grafo apuntando por la flecha. Eliminar las aristas, al eliminar estas aristas tenemos un grafo homeomorfo, pero claro está que ese nuevo grafo, si nos damos cuenta, es isomorfo completamente a K33. Con lo cual acabamos de probar que el teorema de Kuratowski, que nuestro grafo se puede transformar en un grafo homeomorfo a K33, consecuentemente ese grafo de partida no puede ser plano. Recordemos que es plano si y solo si no se puede transformar en un grafo homeomorfo a K33 o a K5. En este caso, sí vemos que se pueden transformar en un grafo isomorfo, o llamémoslo subgrafo isomorfo a K33. Por lo tanto, no es plano, que era nuestra primera idea que teníamos desde el principio, pero así lo demostramos. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, que tiene como objetivo determinar si este grafo es un grafo planar, y para hacerlo vamos a utilizar el teorema de Kuratowski, que habíamos dicho anteriormente que un grafo es planar si no contiene como subgrafo a una división de K5 o de K33. Entonces tenemos en este grafo las aristas, conjunto de aristas que vamos a llamarlo S, que contenga las aristas BF, FC y BC. Estas son las aristas del grafo que tenemos originalmente. BF se encuentra acá, FC es lo de acá y BC es esto que está acá. O sea, este set lo estamos eliminando. Entonces, hago el grafo G, lo vamos a hacer restando al set S. Es decir, que vamos a tener que G menos S es el grafo que voy a estar dibujando acá abajo. O sea, no estoy sacando ningún vértice, estoy sacando aristas. Si reordenamos este grafo, es decir, si hacemos una representación distinta, pero que es isomorfa a esta, podemos observar que tenemos el siguiente grafo. Paréntesis. Acá hubo un error. La arista B larga está conectada a la F y no tiene que ser así. La B larga tiene que estar conectada a la G. Quedaría de esta manera. Tenemos A, G, B larga, E, D, H, F y en particular acá tenemos la C. Entonces este grafo es isomorfo a este que tenemos acá. Y lo que observamos es que G menos S es una subdivisión de K5. Una subdivisión es reemplazar una arista del grafo, por ejemplo la arista DG, por un camino con un vértice intermedio. Entonces obtener una subdivisión en una secuencia de K5 o de K33, obteniendo un grafo
que partiendo de K5 o K33 hagamos sucesiones de subdivisiones de aristas. En este caso hay una subdivisión de la arista A a la G, otra de la arista E a la G y otra subdivisión de la arista D a la G. Pero bueno, tenemos que este grafo entonces es una subdivisión de K5. Lo que estamos observando es que aquel grafo original tiene como subgrafo un grafo que es una subdivisión de K5. El teorema de Kuratowski dice que un grafo es planar si y solo si no tiene como subgrafo a una división de K5 o de K33. Entonces, como ya estamos encontrando que este grafo contiene una subdivisión de K5, queda en claro que el grafo G no es planar y no puede ser dibujado sin cruzamiento de aristas. Algoritmo de Dirac. Para empezar, antes de hacer un ejercicio de ejemplo, ¿qué es el algoritmo de Dirac? Bueno, el algoritmo de Dirac trabaja manteniendo un conjunto de nodos cuyas distancias más cortas desde el nodo de origen son conocidas. Inicialmente, este conjunto solo contiene al nodo de origen y la distancia al nodo de origen desde sí mismo es 0. Para el resto de los nodos, la distancia inicial es infinito. En cada paso, el algoritmo seleccionado el nodo con las distancias más cortas desde el nodo de origen que aún no han sido procesados. Luego, actualiza las distancias a sus nodos adyacentes si encuentra un camino más corto a través del nodo seleccionado. Este proceso se repite hasta que se han procesado todos los nodos. Lo que está en la pantalla se llama etiquetado y se hace de la siguiente manera. Como primer valor ponemos nosotros nuestra distancia acumulada, que sería el número 9, que es la distancia que se encuentra desde el inicio hasta este nodo. Y a continuación se agrega el nodo predecesor, que sería la letra B. Este es donde se agrega el nodo que viene anterior a este nodo que estamos viendo. Y por último, entre los paréntesis, se agrega lo que viene siendo el número de iteración, que es la cantidad de operaciones que se está realizando. Ahora bien, siguiendo con el ejercicio, crearemos un grafo de 8 nodos, que están interconectados con aristas, las cuales tendrán diferentes distancias, y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro primer nodo, el cual en este caso sería la letra A. Seleccionando A, seguiría el etiquetado. Este se convertiría en nuestro punto permanente. Ahora bien, el etiquetado es de la siguiente manera. Como no hay distancia alguna, se agregará 0. En la distancia, como no hay ningún nodo predecesor, se pondrá 0. Y en lo que viene siendo las iteraciones, prácticamente no hemos hecho alguna, simplemente se agregará también 0. Ahora bien, si se ha convertido en nuestro nodo permanente y ha sido etiquetado, lo que vendría a continuación sería el etiquetado de los nodos que están conectados a lo que viene siendo nuestro permanente. En este caso sería el B y sería el C. Comenzamos con C. Lo primero que se tiene que hacer es ver el acumulado que se tiene en el nodo anterior, el cual es 0, y sumarle su arista, la cual es 1. 1 más 0 nos da como resultado 1. Ahora, en el nodo de predecesor ponemos A, porque A es el predecesor de C. Y ya por último, en el número de iteraciones vendría siendo el número 1, ya que es nuestra primera operación. Igual hacemos con B, sumamos la distancia acumulada más la distancia de las aristas. Colocamos el predecesor que viene siendo A, igual en esta ruta viene siendo la iteración número 1, ya que tengamos etiquetados todos nuestros nodos que proceden de nuestra actual. Continuaremos a hacer nuestro siguiente permanente, el cual será el que tenga la distancia acumulada con el número menor, el cual viene siendo C. Igual se etiquetan todos los nodos que estén conectados a nuestro permanente, todo excepto A, ya que este fue etiquetado como permanente. Por lo cual, etiquetar solamente F y D. En F la distancia acumulada es la distancia que teníamos con C, más la distancia de la arista que nos da como resultado 6. La procedencia es la de C y la iteración
es la del número 2. De este camino igual tenemos que hacer lo mismo para D. A continuación buscaremos la siguiente permanente, usando el nodo de menor distancia acumulada. En este caso, de haber dos iguales, se escogerá uno de manera aleatoria. Por ejemplo, voy a elegir, no sé, el D, el cual tiene 3 nodos que podemos etiquetar. Ya que estamos en D como nuestro permanente, comenzaremos con F. Igual sacamos la distancia acumulada que nos da como resultado 5. La procedencia es D y la iteración es el número 3. Pero cuidado, nuestra nueva etiqueta tiene una distancia menor que la que ya teníamos. Se quita la más grande y dejamos la más pequeña. Continuando etiquetando los nodos, como es en el ejemplo de B, con nuestra etiqueta, ya que es mayor a la que teníamos. Simplemente no se pondrá. A continuación, nuestro próximo permanente será B, ya que tiene la menor distancia acumulada. Etiquetaremos todos sus nodos, el cual solamente tiene a G, y después el proceso se hace repetitivo. Hacemos el permanente de F, etiquetamos, hacemos el permanente de E y etiquetamos, y así sucesivamente. Ya tenemos a E como nuestro permanente y a sus nodos más próximos serían G y H. La distancia de G no se puede mejorar, entonces etiquetaremos H. Ahora bien, ya que todos los nodos han sido seleccionados, vemos que H hay dos distancias acumuladas iguales, lo que quiere decir que hay dos rutas mínimas posibles. Ahora, para encontrar la distancia mínima, como es la del ejemplo de A a H se hace lo siguiente. La distancia es de 8, como se muestra aquí, y el camino lo sacamos de adelante hacia atrás. El primero, por ejemplo, es H, siguiendo del nodo que notamos en la etiqueta F. Y así de F a D, de D a C y de C a A. Y ese es nuestro primer camino, o el segundo camino posible, que viene siendo de H a E, de E a D y de D a C y de C a A. Y así es como se sacan las rutas más cortas entre nodos usando el método distract. Hoy hablaremos sobre el algoritmo de Prim. ¿Qué es el algoritmo de Prim? Es un método que se usa para encontrar el árbol generador mínimo en un grafo, es decir, conecta todos los nodos, que son los puntos de un grafo, usando las aristas, las líneas, de menor costo posible, sin crear ciclos, es decir, sin volver al mismo punto, y asegurándose de que todos los nodos estén conectados. Para trabajar con el algoritmo de Prim tenemos que tener en cuenta 3 reglas. La primera es siempre buscar la arista con menor peso de incidencia. La segunda, puede utilizarse cualquier arista en el grafo siempre y cuando estén conectados con un nodo ya utilizado. Y tercera, no se pueden crear ciclos. Teniendo en cuenta toda esta información, pasamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos un grafo y vamos a empezar con el primer nodo. Vemos que el de menor peso es el 1. Entonces marcamos el primer nodo con el segundo. Y ahora buscamos el de menor peso. Vemos que tenemos 5, 14, 6 y 3. Continuamos con el 3. Ahora vemos, desde este nodo nos paramos y vemos qué tipo de peso tiene cada arista. Nos damos cuenta que el de menor peso es esta y la marcamos. Ahora bien, vemos desde este nodo tenemos un 5, pero acá generaría un ciclo, o sea que no se puede,
y vemos desde el nodo 1 que también tenemos un 5. Entonces marcamos esta arista. Desde acá nos paramos y revisamos cuál es el de menor peso. Vemos que por acá tenemos un 2, que es el de menor peso, después tenemos un 7, un 6, un 14. Entonces vemos que unimos de acá a acá. Nos falta conectar este nodo y este nodo. El de menor peso, para conectarlo, vemos que es este 6. Entonces desde acá nos paramos y conectamos. Y el último que nos quedaría es este. Y vemos que para llegar a este nodo, el de menor peso es el 8. Continuamos con otro ejemplo práctico. Tenemos este grafo. Vamos a empezar por el nodo A. Y vemos que el de menor peso es el 7. Lo marcamos. Nos fuimos al nodo B. Del nodo B nos vamos a ir al nodo C por esta arista que tiene el menor peso. Desde el C, podemos ir al nodo F por la arista de menor peso que es el 6. Perfecto. De acá podemos conectar al nodo E con 7, al nodo I con 3, desde el F al nodo 5, desde el F al nodo H por la arista 5. Entonces vemos que el de menor peso es el 3. Vamos por acá. Y podemos conectarla con H por la arista con un peso de 4. Y bueno, desde H podemos conectar A con 13 con un peso 13, desde H a G con un peso 11, sigue siendo muy pesado, y desde H a F por el 5, pero bueno, acá generaríamos un ciclo, entonces no se puede. Vemos que F podemos conectarlo con E, con esta arista con un peso 7, que es el de menor peso. Continuamos. Nos quedaría conectar el nodo D, el nodo G. Entonces, el nodo E podemos conectarlo con el G a partir de la arista con un peso de 9. Y por último, a G con D con 3. Y bueno, a partir de estos ejemplos que pudimos ver hoy, nos dimos cuenta que podemos resolver grafos a partir del algoritmo de Prim.